Existen historias que simplemente no deberían suceder, pero lo hicieron, y la realidad supera a la peor pesadilla. Cuando la oscuridad se apodera de una mente joven, los resultados son aterradores. Desde crímenes cometidos en silencio hasta ataques que estremecen a comunidades enteras, cada uno de estos casos revela la complejidad de la maldad en su forma más pura. Acompáñanos mientras recorremos los momentos más impactantes de estos jóvenes que desafiaron toda lógica y humanidad. Nehemías Griego y la matanza de su familia. Era una mañana tranquila en Albuquerque, Nuevo México, el 19 de enero de 2013, cuando un chico de 15 años, Nehemías Griego, decidió que esa paz debía terminar. En una acción completamente premeditada, Griego tomó un pequeño rifle que había sacado del armario de armas de sus padres y comenzó a desatar el caos dentro de su propia casa. Su primera víctima fue su madre, a quien disparó mientras dormía plácidamente, completamente ajena a la tragedia que estaba por suceder. El sonido del disparo alertó a su hermano menor, quien, confundido, fue a ver qué había pasado. Para su desgracia, Griego también lo asesinó con el mismo rifle. Sin mostrar ninguna pizca de remordimiento, Griego continuó con su despiadado ataque, dirigiéndose a la habitación donde sus dos hermanas menores estaban llorando, probablemente aterradas por los ruidos y el caos que se desarrollaba a su alrededor. El joven no mostró piedad, las asesinó también. Pero la locura de Griego no terminó ahí. Frío y calculador, decidió esperar a que su padre regresara del trabajo para poder completar su macabro plan. Cuando su padre llegó a casa, lo saludó con el mismo destino que al resto de su familia. Nehemías no mostró emoción alguna. Su mente estaba sumida en un plan mucho más grande que solo matar a su familia. Una vez que toda su familia estuvo muerta, Nehemías sacó su teléfono y envió una foto del cadáver de su madre a su novia de 12 años. Sin prisa alguna, Nehemías se dirigió a su iglesia, donde fue recibido por un pastor y un oficial de policía retirado. Fue ahí donde finalmente confesó lo que había hecho. La confesión no fue lo único perturbador. Durante la conversación, Griego reveló que no planeaba detenerse ahí. Tenía la intención de seguir su ola de crímenes, atacando a más personas y finalmente enfrentarse a la policía en un tiroteo para morir como una especie de mártir retorcido. El joven, que había sido descrito como una persona tranquila y solitaria, tenía una oscura obsesión por la violencia y una profunda perturbación emocional que lo llevó a cometer estos horrendos actos. El juicio de Griego se centró en su salud mental. Aunque había llevado a cabo el asesinato de manera sistemática, los psicólogos analizaron profundamente los factores que lo llevaron a cometer tales actos atroces. Durante el juicio en octubre de 2015, Nehemías confesó lo que había hecho y fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Aún más perturbador fue lo que sucedió durante su tiempo en prisión. Griego fue acusado de agredir a otro recluso en la unidad psiquiátrica del Centro de Detención Metropolitano, un recluso con necesidades especiales al que Nehemías obligaba a hacer cosas en contra de su voluntad. Desde entonces, Nehemías Griego sigue cumpliendo su sentencia, y su caso ha sido un ejemplo de cómo los problemas de salud mental y la violencia pueden generar consecuencias devastadoras en el seno de una familia. El frío y calculador comportamiento de Griego, desde planear cada detalle hasta no mostrar ningún arrepentimiento por lo que había hecho, dejó una marca indeleble en la comunidad de Albuquerque y en los profesionales que analizaron su caso. Número 3. El ataque de Slenderman. ¿Qué sucede cuando la línea entre la fantasía y la realidad se borra por completo? El 31 de mayo de 2014, 2 niñas de 12 años, Morgan Geyser y Anissa Weyer, transformaron una historia ficticia de Internet en una macabra realidad. Su obsesión con Slenderman, una figura alta y sin rostro que, según la leyenda, acechaba en los bosques, las llevó a intentar asesinar a su amiga, Peyton Leutner, de la manera más fría y calculadora posible. El ataque no fue un arrebato de locura, sino un plan minuciosamente elaborado. Todo comenzó con una fiesta de pijamas inocente. Morgan, Anissa y Peyton pasaron la noche riendo y jugando, como cualquier grupo de amigas. Pero la verdadera intención de Morgan y Anissa estaba lejos de ser amigable. Desde hacía semanas, ambas niñas creían que si apuñalaban a su amiga,
podrían demostrar su lealtad a Slenderman, quien supuestamente las recompensaría llevándolas a vivir con él en su mansión en los bosques. Para estas niñas, Slenderman no era solo un personaje ficticio, era real, y su devoción hacia él las había llevado al borde de un crimen atroz. A la mañana siguiente, el plan se puso en marcha. Las 3 niñas caminaron juntas hasta un parque cercano bajo el pretexto de jugar al escondite. Una vez en el bosque, Morgan y Anissa lanzaron su ataque. Utilizando un cuchillo de cocina, apuñalaron a Peyton 19 veces, hiriéndola gravemente en los brazos, las piernas y el torso. 2 de las heridas casi perforan órganos vitales. Una rozó el corazón y otra impactó en el hígado. Lo más aterrador de este incidente no fue solo la violencia del ataque, sino la frialdad con la que se ejecutó. Después de apuñalarla, las chicas le dijeron a Peyton que se quedara quieta, fingiendo que iban a buscar ayuda, cuando en realidad no tenían la más mínima intención de hacerlo. Querían que su amiga muriera allí mismo, en medio del bosque, sola. Pero Peyton no estaba lista para rendirse. Con una valentía extraordinaria, a pesar de las heridas mortales, logró arrastrarse fuera del bosque y llegar a una carretera cercana, donde fue encontrada por un ciclista que rápidamente llamó a los servicios de emergencia. Mientras Peyton luchaba por su vida en el hospital, donde fue sometida a una cirugía de 6 horas, Morgan y Anissa fueron detenidas a 5 millas de distancia, caminando por la carretera con el cuchillo todavía en su posesión. Cuando la policía las interrogó, ambas confesaron tranquilamente que estaban en camino para encontrarse con Slenderman. El juicio que siguió fue un espectáculo de horror psicológico. Morgan Geyser fue diagnosticada con esquizofrenia de inicio temprano, una enfermedad mental grave que la hacía incapaz de distinguir la realidad de la ficción. Fue sentenciada a hasta 40 años en un hospital psiquiátrico, con la posibilidad de ser liberada bajo supervisión en el futuro. Anissa Weier, que había sido fuertemente influenciada por Morgan, fue condenada a entre 25 años y cadena perpetua en un centro de salud mental. Sin embargo, en 2021, Anissa fue liberada bajo estrictas condiciones que incluían monitoreo por GPS y restricciones en el uso de Internet. El caso de Slenderman no solo conmocionó a Estados Unidos, sino que también abrió un debate sobre la influencia de las leyendas urbanas y el contenido de Internet en la mente de los jóvenes. Las autoridades y los padres comenzaron a cuestionar el impacto de las historias de terror en línea y la necesidad de una mayor vigilancia en la salud mental de los adolescentes. Morgan y Anissa quedaron marcadas por este crimen, y Peyton Leutner, aunque sobrevivió físicamente, llevará las cicatrices emocionales de esa terrible mañana para siempre. Número 4. James Fairweather, el adolescente asesino en serie. Colchester, Essex, una ciudad tranquila en el Reino Unido, se convirtió en el escenario de terror cuando James Fairweather, un joven de 15 años, decidió que quería dejar su huella en la historia del crimen. Lo que distinguía a James de otros adolescentes no era solo su edad, sino su fascinación por asesinos en serie notoriamente crueles como Peter Sutcliffe, el destripador de Yorkshire. Su obsesión con estos personajes oscuros lo llevó a planear sus propios crímenes, esperando ser recordado de la misma manera que sus ídolos. Todo comenzó el 29 de marzo de 2014, cuando Fairweather encontró a James Hetfield, un hombre de 33 años, descansando en el césped del Parque Castle después de una noche de fiesta. Hetfield, que tenía problemas para caminar debido a una lesión cerebral previa, se convirtió en una presa fácil para Fairweather. El ataque fue espeluznantemente brutal. James apuñaló a Hetfield 102 veces, un nivel de violencia que dejó a los investigadores sin palabras. Las heridas cubrían su cuerpo, con cortes en los brazos, el torso y las manos, lo que indicaba que Hetfield había tratado de defenderse, aunque sin éxito. Durante más de un año, Fairweather logró evadir a la policía, mientras la comunidad vivía en constante miedo de que el asesino pudiera atacar de nuevo en cualquier momento. Pero para James, matar a Hetfield no fue suficiente. El 13 de junio de 2014, volvió a atacar. Esta vez, su víctima fue Nahid Al-Manea,
una estudiante saudí de 31 años que estudiaba en la Universidad de Essex. La atacó en pleno día mientras caminaba por el parque. Fairweather la apuñaló 16 veces y, en un detalle particularmente macabro, la hirió en los ojos. Más tarde, confesó que quería asegurarse de que Najid no pudiera ver nada malo. Una declaración escalofriante que mostró el grado de distorsión mental que sufría. El asesinato de Najid generó una ola de pánico en Colchester. Las autoridades intensificaron las patrullas policiales y la vigilancia en la ciudad, pero aún así, el asesino seguía suelto. Todo cambió el 27 de mayo de 2015, cuando un paseador de perros notó a Fairweather comportándose de manera sospechosa cerca del lugar donde habían ocurrido los ataques. Llevaba guantes de goma y un cuchillo preparado para atacar de nuevo. Afortunadamente, esta vez fue detenido antes de que pudiera cometer otro asesinato. Cuando fue arrestado, Fairweather confesó sin rodeos. Les dijo a los médicos y a la policía que escuchaba voces que lo instaban a matar. Esas voces, según él, le ordenaban atacar a personas vulnerables, como bebés y ancianos, lo que añadía una capa de horror psicológico a sus crímenes. Durante su juicio, los fiscales revelaron la profunda obsesión de Fairweather con los asesinos en serie. Su habitación estaba decorada con imágenes y artículos sobre criminales notorios, y había planeado cuidadosamente cada uno de sus ataques, con la intención de matar tantas veces como fuera posible. El veredicto fue un alivio para la comunidad, pero no borró el miedo y el dolor que James Fairweather había causado. Fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua, con un mínimo de 27 años antes de que pudiera ser considerado para libertad condicional. Colchester, una ciudad que solía ser sinónimo de paz y serenidad, quedó marcada para siempre por los crímenes de un joven cuya fascinación por la muerte lo llevó a cometer actos inimaginables de violencia. Tras el juicio, la comunidad de Colchester tomó medidas significativas para mejorar la seguridad pública. Las patrullas policiales se incrementaron, se instalaron más cámaras de seguridad y las escuelas locales comenzaron a ofrecer más apoyo en salud mental para los estudiantes. Los crímenes de Fairweather también iniciaron un debate a nivel nacional sobre la influencia de los medios en la juventud y la importancia de identificar señales de advertencia en los adolescentes que pueden estar en riesgo de cometer actos violentos. Las familias de las víctimas, James Atfield y Najid Al-Manea, quedaron devastadas, pero su legado vive a través de los esfuerzos de la comunidad para crear conciencia sobre la violencia aleatoria y los problemas de salud mental. Todos los años se realizan vigilias en honor a las víctimas, y Colchester continúa trabajando arduamente para sanar las cicatrices que dejó un joven asesino que cambió la ciudad para siempre. Número 5. Philip Chisholm y el asesinato de su profesora. En octubre de 2013, en la tranquila comunidad de Danvers, Massachusetts, un estudiante de 14 años llamado Philip Chisholm desencadenó una tragedia que sacudió no solo a la escuela secundaria, sino a todo el país. Colleen Ritzer, una profesora de matemáticas de 24 años, era conocida por su amabilidad y dedicación hacia sus alumnos. Ese día, simplemente le pidió a Philip que se quedara después de clases para brindarle ayuda extra en matemáticas, un gesto noble que lamentablemente tendría un desenlace trágico. El día parecía normal para todos, pero lo que las cámaras de seguridad de la escuela captaron más tarde revelaría una historia diferente. Colleen entró en el baño de profesores, seguida de cerca por Philip, quien se colocaba guantes y una capucha. Nadie sospechaba que este joven, aparentemente reservado, estaba a punto de cometer un acto de violencia impactante. Dentro del baño, atacó brutalmente a su profesora. Lo que sucedió después dejó perplejos a todos. No solo fue el ataque lo que conmocionó a la comunidad, sino también el comportamiento frío y calculador de Chisholm tras el crimen. Fue visto en las cámaras de seguridad moviendo el cuerpo de Ritzer a un contenedor de basura y cambiándose de ropa varias veces para ocultar cualquier rastro del crimen. Luego, como si nada hubiera pasado, utilizó la tarjeta de crédito de su profesora para comprar una entrada de cine. La deshumanización y la indiferencia con la que actuó llevaron a los investigadores a plantearse serias preguntas sobre la salud mental del joven.
El cuerpo de Colin Ritzer fue encontrado más tarde en el contenedor y las pruebas recolectadas, incluyendo un cúter ensangrentado y guantes, revelaron la brutalidad del crimen. El juicio que siguió fue desgarrador para la comunidad. A pesar de ser un joven de 14 años, Chisholm fue juzgado como adulto debido a la gravedad de sus acciones. Durante el juicio se revelaron más detalles perturbadores, como una nota que encontraron en la mochila de Philip que decía simplemente: «Los odio a todos». El mensaje frío resonaba con el vacío emocional que parecía rodear al joven. En febrero de 2016, Philip Chisholm fue sentenciado a al menos 40 años de prisión. El veredicto trajo alivio a algunos, pero también dejó a muchos reflexionando sobre la violencia juvenil y la seguridad en las escuelas. Aunque algunos argumentaron que Philip debería haber sido juzgado como un menor debido a su corta edad, la magnitud de su crimen y la planificación previa dejaron poco espacio para la clemencia. Pero la historia no terminó ahí. Durante su tiempo en detención juvenil, Chisholm volvió a sorprender al atacar a un miembro del personal del centro de detención. Este segundo incidente subrayó lo difícil que era manejar a jóvenes que habían cometido delitos tan graves y planteó preguntas sobre cómo deberían ser tratados dentro del sistema penal. La comunidad de Danvers, profundamente afectada, tomó medidas para mejorar la seguridad escolar, con la esperanza de prevenir futuras tragedias. La familia de Colin Ritzer, devastada por su pérdida, decidió honrar su memoria creando el fondo de becas en memoria de Colin E. Ritzer. Este fondo ayuda a estudiantes de último año de secundaria que, al igual que Colin, demuestran un compromiso con la enseñanza y la amabilidad hacia los demás. El caso de Philip Chisholm sigue siendo un recordatorio sombrío de cómo la violencia puede surgir de manera inesperada, incluso en los lugares más tranquilos. La tragedia de Colin Ritzer dejó una marca indeleble en la comunidad, que continúa buscando formas de sanar y honrar el legado de una profesora que dio tanto a sus estudiantes. Número 6. Antonio Barbo y el asesinato de su bisabuela. En el pacífico pueblo de Sheboygan Falls, Wisconsin, en septiembre de 2012, un crimen perturbador se desarrolló en el interior de una modesta casa. Antonio Barbo, un joven de 13 años, junto con su amigo Nathan Pepe, perpetraron uno de los actos más atroces en la historia local. Asesinaron brutalmente a la bisabuela de Antonio, Barbara Olson, una mujer de 78 años. Lo que motivó a estos chicos a cometer tal acto era tanto perturbador como trivial. Creían que la anciana tenía dinero escondido en su casa. Armados con un martillo y un hacha, los jóvenes irrumpieron en la casa de Bárbara, convencidos de que podían apoderarse de su fortuna. Lo que siguió fue un acto de violencia desmedida que dejó conmocionada a toda la comunidad. La ferocidad del ataque fue desgarradora. Barbara Olson fue golpeada más de 18 veces en la cabeza con el martillo y el hacha, un nivel de brutalidad que incluso dejó perplejo al médico forense encargado del caso. Los chicos, que mostraron una alarmante falta de remordimiento, intentaron mover el cuerpo de la anciana al garaje, pero fracasaron debido al peso del cadáver. Dejaron un rastro de sangre que se extendía desde el interior de la casa hasta el garaje, demostrando la torpeza con la que intentaron ocultar su crimen. Después de asesinar a Bárbara, los chicos tomaron lo que para ellos era un botín, $155 en efectivo y algunas joyas. El precio de la vida de una mujer que les había dado tanto se redujo a una suma insignificante. En un intento por despistar a la policía, condujeron el coche de la víctima a una bolera cercana, donde abandonaron el vehículo con las joyas robadas, esperando que alguien más las encontrara y fuera incriminado en lugar de ellos. El cuerpo de Barbara Olson fue encontrado por su hija 2 días después. Al principio, pensó que su madre había sufrido un accidente, pero la realidad pronto se hizo evidente. La policía actuó rápidamente y en menos de 12 horas arrestaron a Antonio Barbo y a su amigo Nathan Pepe. En el armario de Barbo encontraron pruebas clave que los vinculaban al crimen, incluyendo algunas de las pertenencias de su bisabuela que habían arrojado en un desagüe cercano. Durante el juicio,
La comunidad se mostró incrédula ante la idea de que dos chicos tan jóvenes pudieran cometer un acto tan violento. El crimen no solo fue un shock por la brutalidad con la que fue llevado a cabo, sino también por la falta de arrepentimiento que mostró Barbo durante las audiencias. Al intentar leer una carta de disculpa en el tribunal, Barbo rompió en llanto, un gesto que algunos interpretaron como tardío e insincero. El 12 de agosto de 2013, Antonio Barbo fue condenado a cadena perpetua. Tendrá la posibilidad de solicitar la libertad condicional después de cumplir 36 años en prisión, lo que significa que tendrá 50 años cuando pueda ser considerado para una posible liberación. Tras la tragedia, las escuelas locales implementaron nuevos programas para enseñar a los niños sobre la empatía y el manejo de conflictos, con la esperanza de prevenir futuros actos de violencia. La familia de Barbara Olson, devastada por su pérdida, decidió convertir su dolor en acción. Crearon una fundación en su nombre que ofrece tutoría y actividades extracurriculares para los niños de la comunidad, con el objetivo de brindarles mejores oportunidades y evitar que caigan en caminos oscuros como el de Antonio Barbo y Nathan Pepe. Número 7. Justin Michael y la traición de su amigo de la infancia. El caso de Justin Michael, ocurrido en enero de 2014 en Waynesville, Ohio, es un ejemplo espeluznante de traición. Justin, un joven apreciado por su comunidad, fue brutalmente asesinado por alguien en quien solía confiar, Austin Gregory Myers, un amigo de la infancia. Lo que hizo que este crimen fuera aún más impactante fue el motivo detrás de él: la codicia. Austin Myers y Timothy E. Mosley, ambos de 19 años, se enteraron de que el padrastro de Justin guardaba $20,000 en una caja fuerte en su casa. La promesa de ese dinero los llevó a idear un plan para robarlo, pero cuando se dieron cuenta de que Justin había regresado a casa para las vacaciones, el robo tomó un giro más oscuro. En lugar de simplemente robar, decidieron asesinarlo. El ataque fue brutal. Mientras Justin estaba en la cocina, Mosley intentó estrangularlo por la espalda, mientras que Myers lo sujetaba por el frente. Lo que siguió fue un acto de violencia incontrolada. Mosley apuñaló a Justin 21 veces con una navaja de bolsillo. La traición fue absoluta. Myers, quien conocía a Justin desde que eran niños, se había convertido en su verdugo. Después del asesinato, los dos intentaron limpiar la escena del crimen para ocultar su participación. Movieron el cuerpo de Justin y algunos objetos de valor al coche de Mosley y lo llevaron a una zona remota. En un intento desesperado por destruir las pruebas, vertieron productos químicos sobre el cuerpo de Justin, pero el intento fue en vano. Al final, los asesinos no lograron lo que esperaban. Cuando finalmente abrieron la caja fuerte, descubrieron que solo contenía objetos de poco valor, una amarga decepción después de cometer un crimen tan atroz. La codicia que los había impulsado los llevó a cometer un acto horrible, pero al final no obtuvieron ni la cantidad de dinero que esperaban. El crimen se descubrió cuando el padrastro de Justin regresó a casa y encontró señales evidentes de que algo terrible había ocurrido. No pasó mucho tiempo antes de que la policía conectara a Austin Myers y Timothy Mosley con el asesinato. Ambos habían sido vistos cerca de la casa de Justin antes de que ocurriera el crimen, y las pruebas comenzaron a acumularse. Durante los interrogatorios, tanto Myers como Mosley intentaron negar su participación, pero la verdad pronto salió a la luz. Mosley, el que había apuñalado a Justin, confesó que fue Myers quien ideó todo el plan. Durante el juicio, las brutales acciones de ambos se hicieron evidentes y los detalles desgarradores del asesinato conmocionaron a todos los presentes. Mosley fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que Myers, como el principal responsable del plan, fue condenado a muerte. Se convirtió en la persona más joven en Ohio en recibir la pena de muerte en ese momento. Este caso provocó un debate intenso sobre las penas más severas para los crímenes violentos en el estado, lo que llevó a la propuesta de la Ley de Justin, una legislación que buscaba aumentar las penas por delitos graves. Aunque la vida de Justin fue truncada de manera trágica, su memoria ha inspirado iniciativas para fomentar una comunidad más segura y solidaria, y su caso sigue siendo un recordatorio de cómo la codicia puede corromper incluso a las personas más cercanas.
Número 8. Ethan Crumbley y el tiroteo en Oxford High School. El 30 de noviembre de 2021, la tranquila comunidad de Oxford, Michigan, fue sacudida por uno de los tiroteos escolares más devastadores de los últimos tiempos. Ethan Crumbley, un estudiante de 15 años, armado con una pistola, abrió fuego en los pasillos de la escuela secundaria Oxford, causando la muerte de 4 estudiantes e hiriendo a varios más, incluido un maestro. El ataque duró solo unos minutos, pero sus consecuencias resonarían para siempre en la vida de quienes estuvieron presentes ese día. Ethan no actuó impulsivamente. El ataque fue cuidadosamente planificado. La noche anterior, había grabado videos en su teléfono móvil donde describía sus intenciones de llevar a cabo el tiroteo. También había dejado entradas perturbadoras en su diario, donde expresaba su deseo de que sus acciones tuvieran un impacto duradero. Estos detalles mostraron cuán profundamente perturbado estaba y cómo había estado planeando este ataque durante algún tiempo. El día del tiroteo, Crumbley salió de un baño con la pistola en la mano y comenzó a disparar indiscriminadamente a los estudiantes que estaban caminando por los pasillos. Madison Baldwin, de 17 años, Tate Meyer, de 16, Hannah St. Juliana, de 14, y Justin Schilling, de 17, perdieron la vida en el ataque. Tate Meyer, en un acto de valentía, intentó detener al tirador, pero resultó gravemente herido y falleció mientras era transportado al hospital. La policía llegó rápidamente a la escena y arrestó a Crumbley en cuestión de minutos. Aunque el ataque fue breve, dejó una marca indeleble en la comunidad de Oxford. A medida que los investigadores comenzaron a examinar más a fondo el caso, salieron a la luz más detalles inquietantes. Crumbley había estado mostrando señales de advertencia durante semanas, e incluso había sido confrontado por la escuela el mismo día del tiroteo debido a comportamientos preocupantes. Sin embargo, nadie previó que llevaría un arma a la escuela y desataría tal caos. El caso de Ethan Crumbley no solo trajo consigo una ola de dolor y luto, sino que también levantó serias preguntas sobre la seguridad escolar, el control de armas y el papel de los padres en la prevención de estos incidentes. La madre y el padre de Ethan fueron acusados de homicidio involuntario, ya que se les consideró en parte responsables por no haber actuado de manera adecuada ante las señales de advertencia de su hijo y por permitirle acceso a la pistola utilizada en el tiroteo. En octubre de 2022, Crumbley se declaró culpable de todos los cargos, incluyendo asesinato y terrorismo. En diciembre de 2023, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, sumando 24 años adicionales por otros delitos cometidos durante el tiroteo. Este trágico tiroteo no solo devastó a las familias de las víctimas, sino que también tuvo un impacto profundo en todo el país. En 2021 se reportaron 93 tiroteos escolares en los Estados Unidos, la cifra más alta en 20 años. El tiroteo en la escuela secundaria de Oxford fue un duro recordatorio de la necesidad urgente de abordar el control de armas y la salud mental en las escuelas. Desde el incidente, la comunidad de Oxford ha trabajado arduamente para sanar, implementando medidas de seguridad adicionales y brindando apoyo en salud mental tanto a los estudiantes como al personal escolar. El caso de Ethan Crumbley subraya la necesidad de estar atentos a las señales de advertencia y de actuar con rapidez para prevenir la violencia antes de que ocurra. Lo que estos casos nos enseñan es que el límite entre la realidad y el horror es mucho más delgado de lo que quisiéramos admitir.